¿Listo? Entonces vamos a arrancar. Buenas tardes. Mi nombre es Julio Alexander Argotti Álvarez y los estoy acompañando en esta asignatura de planificación y ordenamiento territorial en este mes que llevamos desarrollando. Esta asignatura de planificación y ordenamiento territorial da respuesta a la ley 388 de 1997 y 1454 del 2011. Ustedes ya han realizado lecturas de la unidad 1, lecturas de la unidad 2 y prácticamente hoy estamos cerrando las lecturas de la unidad 3. Yo acá he traído algunos de los conceptos que trae las lecturas de la unidad 3. En la unidad 1 revisamos fundamentos de planeación y ordenamiento territorial. En la unidad 2 miramos algunos aspectos ambientales en la planeación y ordenamiento territorial. Y en esta unidad 3 vamos a mirar algunos elementos de gestión sostenible en la planificación territorial, como son la planificación y diseño de áreas verdes, espacios naturales protegidos y corredores biológicos, y la gestión de conflictos y búsqueda de consensos en proyectos de desarrollo territorial. Aparentemente son conceptos muy grandes. Yo acá pues le voy a dar es como un brochacito nomás como para abrir el diálogo que podemos tener con ustedes esta noche. El propósito de esta unidad de formación pues es identificar y analizar instrumentos de gestión de suelo, comprender el rol de cooperación público-privada, las compensaciones urbanísticas y mecanismos de financiación, y fortalecer capacidades para evaluar la gestión de suelo. Bueno, vamos a empezar con esos conceptos. El primer concepto que tiene que ver con instrumentos de gestión de suelo. Estos instrumentos son mecanismos jurídicos, son elementos técnicos, económicos, que permiten hacer efectivo el desarrollo de un ordenamiento territorial. Incluyen desde expropiaciones, cargas urbanísticas, plusvalía, desarrollo prioritario, entre otros. Estos instrumentos tienen una clasificación dentro del marco legal como es el siguiente. Por un lado está la planificación. En la planificación están los planes parciales, los macroproyectos, los planes especiales, que responden a la ley 388 del 97 y a los decretos nacionales de planeación de ordenamiento territorial. También está la gestión urbana. Para todo el tema de gestión urbana están las unidades de actuación urbanística, la compensación, transferencia de derechos, reajuste de tierras, integración inmobiliaria que tiene que ver con la zonificación en el desarrollo de una ciudad y responden a la ley 9, a la ley 388 y a decretos nacionales. También está la gestión de suelo. En el tema de gestión de suelo está la enajenación voluntaria, o sea, cuando alguien tiene digamos, un patrimonio, un bien inmueble, y lo dona para el desarrollo de la ciudad. Obviamente esa donación suele traer una compensación económica o una enajenación forzosa cuando alguien no quiere, digamos, vender o donar esa tierra y pues lastimosamente lo desplazan de esa tierra con una compensación, una expropiación judicial o que también van en la misma línea porque no se puede oponer al desarrollo de una ciudad, ¿no? De la aclaración por ejemplo, bienes patrimonio territorial o un banco inmobiliario. Y por otro lado está el tema de la financiación que está para la plusvalía, para el desarrollo de, por ejemplo, de todo el sector de apoyo social y la valorización que tiene que ver con el valor por el estrato y un dinero que se recauda por la valorización que luego se revuelve para el desarrollo del plan de ordenamiento territorial. Eso es como respuesta a la Constitución Política, a la Ley 388, que es la que está acá, y decretos nacionales. En el tema de planes parciales, pues son desarrollos específicos dentro del plan de ordenamiento territorial. O sea, como su nombre lo indica, van en el tiempo, digamos en un tiempo de un año o 2 años, pero dan respuesta a un plan de ordenamiento territorial a largo plazo, digamos a 2 periodos de gobierno, a 3 periodos de gobierno. Estos planes parciales que los puede desarrollar un gobierno,
¿cierto? Dan respuesta a las inquietudes o necesidades estratégicas de la gestión de suelo. Para esto es importante que se radiquen completamente como planes parciales dentro de los consejos municipales, y los consejos municipales a través de sus planes parciales accedan a los recursos del Plan de Ordenamiento Territorial, digamos, por el Plan Nacional de Desarrollo, porque ahí hay unos recursos importantes que tienen que ver con una concertación ambiental y con una adopción digamos, a todo este tema del Plan de Ordenamiento Territorial Nacional. En el tema de plusvalía y valorización, son mecanismos para recuperar parte del aumento en el valor del suelo generado por decisiones públicas. Por ejemplo, nuevas vías, nuevos servicios, sobre todo nuevos sectores de desarrollo en zonas de desarrollo de estrato 1, estrato 2, estrato 3, que digamos son las zonas de desarrollo que finalmente necesitan, ¿no? un acceso por vías y servicios. Entonces acá existe un acceso al financiamiento urbano por la incorporación de suelo rural, por suelo de expansión urbana o por la consideración de suelo rural como suburbano, porque también existe una conexión entre lo rural y urbano, que es lo suburbano, y se necesitan vías de acceso y diferentes tipos de servicios para el desarrollo urbano, por el establecimiento y modificación de la zonificación de uso de suelo, por la autorización del mejor aprovechamiento de suelo por las edificaciones y construcciones. Finalmente, cuando se ejecuten obras consideradas en macroproyectos de infraestructuras previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial y que no se hayan utilizado para su financiación, porque todo plan de ordenamiento territorial está conectado, digamos, con un presupuesto, con unos recursos, que son recursos que vienen de la valorización, del pago de impuestos y de unos recursos importantes del Estado. Es por eso importante la participación de cargas y beneficio. ¿A qué se refiere eso? Se refiere que hay sectores como el tema de infraestructura, de servicios, por ejemplo, el tema de alcantarillado, el tema de servicio de iluminación, el tema de energía, el tema de gas, el tema de la conectividad de datos, el tema de las vías de acceso, el tema del servicio público. Entonces, todo eso se debe conectar en diferentes capas o raster para una buena toma de decisión. Entonces, debes ir desde lo micro hasta lo intermedio y hasta lo macro en el desarrollo de una ciudad. Hay algo que se denominan unidades de planificación local o UPL. Estas unidades de planificación local son las que permiten descentralizar administrativamente una ciudad, sobre todo las ciudades grandes. Por eso que en ciudades grandes como Cali, Medellín, Bogotá, uno mira que las notarías ya se están ubicando en sectores diferentes para no concentrar la ciudad en un solo lugar, sino dispersarla por el tema de movilidad y por el tema de servicios. Esto es importante porque en ciudades que pasan de 800.000 habitantes, ¿cierto? Son ciudades medias y grandes, se está pensando en esto, que son cómo descentralizar la ciudad para que no se genere caos y embotellamiento en la ciudad por el mismo desarrollo de la ciudad. Importante hablar de la cooperación público-privada porque, por un lado, en el sector privado está todo el sector bancario, y todo este sector bancario finalmente es el que administra los recursos del Estado para poder acceder a ellos, a los servicios de infraestructura, servicios urbanos, bajos en condiciones reguladas y con supervisión estatal. Entonces es importante, a través de los bancos, a través de todo el sector financiero, pues a través de proyectos lograr todo este plan de ordenamiento territorial. Entonces existe una conexión entre el sector bancario y entre el sector público, sobre todo en todo este tema de ordenamiento territorial. Hablar de expropiación y derecho a la propiedad, pues es hablar de que es un instrumento legal que permite al Estado adquirir forzosamente un predio por razones de interés general. Debe hacerse con indemnización y dentro del marco constitucional y normativo. La expropiación es un acto mediante el cual el Estado adquiere unos bienes inmuebles para desarrollo, por ejemplo, para construir un hospital, para construir vías, para construir barrios mismos, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos aquí? El expropiante, el beneficiario y el expropiado. El objeto de la expropiación es ese, adquirir bienes, pero que sean
digamos, pagados de acuerdo al valor competitivo del lugar donde están, ¿no? Las compensaciones urbanísticas son herramientas que permiten a un desarrollador del plan de ordenamiento territorial obtener mayores beneficios a cambio de ofrecerle al municipio bienes públicos. Por ejemplo, hay bienes que son del Estado y que se necesitan hacer sesiones para el desarrollo. Un ejemplo, se necesita hacer un parque o se necesita hacer un barrio, se necesita hacer un hospital. Mm, Proyectos privados pueden acceder a estos lugares siempre y cuando estén en beneficio del desarrollo de la ciudad, ¿no? Son compensaciones urbanísticas que se proyectan con nuevas edificaciones, nuevas construcciones, se distribuyen los beneficios recibidos en la ciudad y son inversiones por marcos regulatorios. La gestión del suelo rural, pues la idea es que se haga de manera estratégica para proteger la zona rural, porque desde la agricultura sostenible existe una conectividad con los servicios básicos, porque toda esta agricultura finalmente llega a la ciudad, ¿no? Con el tema de la alimentación. Es por eso que hay que proteger toda la zona rural. En el tema de integración regional existen muchos convenios que tienen que ver con planeación de ordenamiento territorial, que tiene que ver con la unidad Comunidad Europea, que tiene unos recursos importantes, las BRICS, que es la conexión entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos, la Alianza del Pacífico, la Unión de Naciones Suramericanas, el Mercado Común del Sur, que es Mercosur, que son países de Latinoamérica, la Comunidad Andina de las Naciones, que es CAN, que es México, Nicaragua, Honduras, Salvador, Panamá y Colombia, y también la Organización de Tratado de Cooperación Amazónica. Estos tratados son importantes porque son, digamos, están desarrollando sobre todo las grandes capitales de estos países y la idea es brindarse apoyo. Por ejemplo, en el desarrollo del metro de Medellín, el desarrollo del metro de Bogotá y los subterráneos nuevos o de los trenes de alta velocidad que están generando, los países le inyectan unos recursos importantes para apoyo entre ellos. El conflicto territorial y la resolución de territorio. O sea, históricamente en más de 500 años, toda la guerra y todo el conflicto que ha vivido Colombia es por territorio. Pues por eso es importante tener en cuenta que el desplazamiento forzado en las tierras ha hecho que esa violencia llegue también a las zonas urbanas y conurbanas, ¿no? Por eso que es válido hablar acá de los diálogos de paz que se han venido generando en los diferentes gobiernos, tratados de paz, causas, y porque aquí hay también unos recursos importantes para el desarrollo por la paz. No solamente es qué grupos armados al margen de la ley han depuesto armas, sino que comunitariamente es importante porque es un país que está caminando para la paz y porque hay recursos importantes para la paz precisamente en el tema de ordenamiento territorial. Por eso compartimos esta diapositiva, igual ustedes las van a tener en su PDF. Bueno. Entonces, esos enfrentamientos y estos procesos de paz generan unos recursos importantes precisamente para el uso de territorio y para los grupos desmovilizados y las personas desmovilizadas que pueden acceder a desarrollos dentro de las ciudades. Entonces, esto es muy importante. El tema de gobernanza a nivel multinivel, pues es importante que los gobiernos locales, los barrios, las alcaldías, las gobernaciones, pues hagan desarrollo del país a través del plan de ordenamiento territorial. En este tema de gobernanza es importante mencionar que tanto a nivel global, a nivel económico, a nivel horizontal, entre intersectorial, entre el sector político y privado, se pueden lograr unos convenios interesantes para el desarrollo de las ciudades. Todo esto tiene que ver con liderazgo, con empoderamiento de los gobiernos y en cómo podemos sacar adelante, digamos, el desarrollo de un plan de ordenamiento territorial. De esas ideas que hemos mencionado acá hay algunas conclusiones. La primera es que los instrumentos de gestión del suelo permiten hacer operativo el ordenamiento territorial, articulando intereses públicos, privados, bajo principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad. Una conclusión dos es que la correcta implementación de mecanismos como planes parciales, plusvalía y compensaciones urbanísticas existen una gobernanza transparente, participación activa y planificación técnica rigurosa. Y una conclusión tres es que una gestión territorial efectiva requiere de la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno,
y actores sociales superando conflictos y fragmentaciones, promoviendo una visión integral y un multinivel del desarrollo territorial. Antes de ir a preguntas, pues decirles que estamos finalizando la unidad 3. Ustedes hasta este momento ya han hecho lectura de todas las lecturas, valga su redundancia. A pesar de que usted no haya cumplido todavía el foro 1, el foro 2, aún puede hacerlo. Tenemos hasta el 28 de octubre para que ustedes cumplan con sus foros, con sus casos de estudio, con sus evaluaciones. Les doy una alternativa. El informe final se propone que sea un trabajo nuevo. Yo les propongo que cojan el caso 1, caso 2 y caso 3 y los junten, lo mejoren y lo presenten como informe final y de esa manera no tendrían trabajo adicional. Voy a dejar de compartir para escucharlos un poco, ¿cierto? Estamos finalizando prácticamente esta asignatura. Los quiero escuchar a ustedes más que con preguntas, con comentarios, con apreciaciones, cómo han visto las lecturas. Si hay alguna lectura que fortalecer, por favor me indican porque pues yo puedo comunicarme con la universidad para fortalecer la lectura. Yo sé que en algunas evaluaciones que ustedes han tenido hay conceptos que no se conectan con las lecturas. Puntualmente, si usted dice, por ejemplo, tal pregunta y se refiere a esto, menciónemelo acá digamos, en el chat o también en el foro de dudas lo puede hacer, pero sí los quiero escuchar. Bueno, igual con ustedes creo que nos vamos a ver una próxima asignatura, no sé si es en el mes de enero o febrero, que tiene que ver con energía o con dispersión de contaminantes en la atmósfera, en lo cual soy bastante fuerte. Pero sí los quiero escuchar a ustedes sus comentarios, cómo han visto los foros, cómo han visto los casos de estudio. Más que preguntas, es apreciaciones de ustedes, qué se ha aprendido, ¿cierto? Es eso. En el chat de acá les voy a colocar un formulario que es de evaluación y es importante porque ese formulario es el que lo leen, digamos, las directivas de la universidad, que es una evaluación de la asignatura y una evaluación del docente. Bueno, entonces en ese orden de ideas yo ya miraba aquí que había alguien inquieto, creo que era Juan Pablo, alzando la mano, simplemente prenda el micrófono y listo, Juan Pablo, te escuchamos, cuéntanos. Buenas noches, profesor y compañeros. Eh, en este momento quiero hablar de un tema muy puntual, de algo que me está sucediendo. Y yo hago parte como contratista de la EDUR, que es la empresa de desarrollo urbano y rural de Risaralda. Y estoy coordinando el equipo biótico en el proceso de construcción de la PLE. La PLE, que es la plataforma logística del eje cafetero. Esta PLE se está trabajando, se está proyectando construir en el municipio de La Virginia. Y nosotros allá trabajamos no con UPL, sino con UPR, que son unidades de planificación rural. Pero pues se nos ha presentado un inconveniente muy grande con el plan de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque ya está formulado y aprobado, pero encontramos en el complejo de Balsilla, es un complejo de humedales, encontramos que muchos humedales no correspondían a las unidades paisajísticas porque a través de sus coordenadas estaban corridos. Hicimos unas recomendaciones y nos dirigimos a la autoridad ambiental, en este caso la CARDER. ¿Por qué? Porque ya el plan de ordenamiento está aprobado y modificarlo es muy complejo. O sea, ¿cómo hacer para modificarlo sabiendo que la unidad paisajística no corresponde? A pesar de que nos comunicamos con la CARDER, ellos hicieron unas visitas, eh, dijeron que nos iban a ayudar con el tema, pero el tema es muy complejo. O sea, ¿cómo proceder ante una situación de esa para, para poder actualizar o modificar los planes de ordenamientos territoriales? Sí, no, tal cual, Juan Pablo, tú lo mencionaste. El sector del cual tú hablas es complicado, ¿no? Estamos hablando prácticamente de la cuenca media del río Cauca, la Virginia. Ahí hay también una zona franca, ¿verdad?
La Virginia es un corredor biológico importantísimo, digamos, ambientalmente, porque tiene una influencia por el Parque de los Nevados, por las corrientes atmosféricas del Parque de los Nevados, por la cuenca del Cauca, por todo el impacto del Pacífico, por las corrientes cálidas del Pacífico que vienen de, pues ahí están pegaditas, ¿verdad? Entonces, eso hace, por ejemplo, que sea un corredor biológico bien importante para todo el país por el tema de lluvia, ¿no? Es una fábrica de lluvia muy, muy, muy fuerte. Entonces, Juan Pablo, tal como lo está contando, pues se necesita hacer una adecuación porque el plan de ordenamiento territorial, como lo menciona, no contemplaba, digamos, toda esa problemática ecosistémica y biológica, porque estamos hablando de la biota, de la vida. Entonces, se necesita hacer una actualización al plan y para hacer esa actualización, pues tiene que entrar la CARDER, que es el elemento pues, regional de territorio, que es el que influye allí, ¿no? Generalmente, para que se dé solución, debe surgir una alerta ambiental, como un problema ambiental que está causando allí, ¿cierto? Como una necesidad, pero sí o sí es una gestión de empoderamiento político. O sea, es el gobierno, llámese alcaldía, llámese gobernación, varias alcaldías porque no es una sola, llámese gobernación porque es un problema de la gobernación y del país porque es algo que no solo es de Risaralda, sino que digamos, le incluye o es de vital importancia para todo el país por lo que estamos mencionando, ¿no? Entonces, todo eso que tú mencionas, Juan Pablo, es real, se necesita hacer una modificación, pero lastimosamente, gracias a Dios, digamos, el poder lo tiene el gobierno. Entonces, ¿quién es el gobierno? Pues los tomadores de decisión. Entonces, ellos necesitan unos elementos técnicos y esos elementos técnicos tiene que brindarlo la CARDE, con el grupo de expertos, con las observaciones que su merced menciona que se han hecho, deben hacer unos informes técnicos que deben llegar allá a la toma de decisiones, llámese consejos municipales de las alcaldías, asambleas digamos, de Risaralda, ¿cierto? Que es el departamento en cuestión. Podría entrar hay una zona, no recuerdo cómo se llama esto del eje cafetero, porque hay una afectación al norte del valle, a lo que es Caldas, ¿cierto? Inclusive Armenia mismo, Quindío mismo podría entrar y de esa manera presionar para hacer una modificación, porque no solamente es el municipio de La Virginia, sino que es algo muy complejo, ¿no? Pero como usted lo menciona, es algo difícil, pero necesita empoderarse, digamos, a los gobiernos de turno para que ellos accedan a unos recursos y a una protección de toda esta biota, porque estamos hablando de la vida, ¿no? Desde el lugar. Una pregunta muy compleja. Yo no tengo la solución, sé que por ahí es el camino, sé que se necesita empoderar a los políticos de turno y se necesita mucha asesoría técnica por parte de la cátedra, pensaría yo, Juan Pablo. Un reto muy, muy complejo, pero yo sé que los paisas son muy fuertes en esto y a futuro deben sacar adelante eso, sobre todo por la vida, ¿no? Sí, Eso es yo estoy de acuerdo mi cuando usted humilde dice pensar, que, Juan Pablo. sí, yo estoy de acuerdo cuando usted dice que los intervinientes tienen que ser más, porque de hecho, cuando hablamos de plataforma del eje cafetero, nos referimos a varios departamentos y varios municipios, ¿sí? Es tan complejo el tema que algunos humedales ni siquiera ya existen porque en el área ha habido remoción de masa y Claro. ya de una u otra forma ha acabado con los humedales. Pero de verdad que ha sido complejo poder gestionar la modificación de esa situación en el plan de ordenamiento territorial. De verdad que sí. Muchas gracias, Sí, profe. Juan Pablo. No, muchas gracias a usted por compartirnos, porque ese es un caso muy importante, complejo, difícil, y a eso es a lo que tenemos que enfrentarnos los ambientalistas, ¿no? Pero sí, la solución yo pienso que está por allá, pero es muy, muy compleja, ¿cierto? Muchas gracias, Juan Pablo, por compartir ese detalle tan importante. ¿Quién más quiere compartir esta noche? Alfredo, si nos quieres contar algo, lo que tú quieras. Darson o Roberto o Rocío, lo que ustedes quieran antes de irnos. No sean tímidos, a ver. Si no tiene micrófono, pues escríbanlo en el mensaje de texto acá en el chat.
Entonces, pues, Marco Solano, también, perdón, Rocío Solano, cuéntanos. ¿O quieres aportar pues, algo al tema que nos plantea Juan Pablo, que es muy interesante? A ver, cuéntanos. bueno, sí, es algo complejo porque son muchas voluntades las que hay que mover allí. Sí, hay que hacer un ajuste al post, entonces es algo que le llamaron acá un repost, revisar eso, cómo está, pero sí es algo complejo porque tiene que ver con voluntades. Entonces, entre esas está la política, sujeta a todo lo que tiene que ver con la normativa ambiental y claro, está la normativa del ordenamiento. Pero también hay que tener en cuenta que debe primar la parte ecológica, la parte ambiental, todo lo que tiene que ver con un PONCA, que tiene que, el POT tiene que adoptar todos esos instrumentos para poder hacer un aprovechamiento integral del territorio. Entonces es importante también que todos los instrumentos estén ahí alineados con eso. Y hay que mirar porque hay falencias. A veces, como le digo, son decisiones políticas y entonces los intereses que hay se pueden verse afectados por una norma o por un interés de mantener un ecosistema. Entonces, por lo menos acá en Santander tenemos una vía que se cruza Barranca Bucaramanga, entonces por intereses la colocan la diseñan por un lugar, pero resulta que por ahí pasa la fachada geológica, pero como necesitaban que por ahí pasara, por intereses, entonces todo lo que lleva de pérdidas en todo. Así pasa con el sistema ecológico en una ciudad. Tenemos en Barranca Bermeja lo mismo, hay un área que con la corporación se declaró como un área de reserva forestal, que está en el área urbana. En el momento que se estaba haciendo el ajuste al POS, ya la actualización, se llevó la resolución, se le comentó en esas mesas de trabajo. Ah, sí, 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 cómo no, ¿qué tal? Sale el POS, no quedó incluida la resolución. Entonces, ¿qué nos dijeron? No, eso lo maneja la CAS, pero se le estaba dando un instrumento a ellos para que gestionaran y si hubiese quedado, ahora esa zona está invadida, afectada y talada. Entonces, eso es lo que sucede, por eso le comento que muchas voluntades juegan allí en torno de un ordenamiento. Entonces, allí eso es lo que pasa. Y así como está en Santander, creo que en toda Barranca, en todo Colombia, pues se pueden estar manejando. Y esas son las falencias que hay en el momento que ahí no hay una asistencia técnica, no hay dentro de los interdisciplinarios de pronto manejar esto o llenarse de los instrumentos de planificación para que ayuden a robustecer ese post y puedan respetarse todas las áreas, especialmente las ambientales, las que son sensiblemente ecológicas. Y con esto pues no afectar los recursos ni tampoco comprometer esos sistemas ecosistémicos para otras generaciones. Eso es lo que pasa. Igual que en Perijá, como yo creo que ha visto mi trabajo de Perijá, allá lo que he visto es eso, se dejó colonizar y ha afectado mucho el parque natural y los servicios ecosistémicos en este momento están siendo afectados. Ya la producción de agua ha disminuido. Entonces son municipios que se van a ver afectados de ahí hacia abajo porque ya el caudal ha disminuido debido a la deforestación, a las talas. Y eso se viene ahora a implementar algo correctivo cuando se pudo haber implementado en el momento en que se empezó a ver que la colonización llegó allí a afectar. Pues ya son complejos eh, ecosistémicos que están perdiendo, a veces por la falta de acción de los entes. Eso es eso y es interesante, perdón, profe, Muchas interesante todo gracias. el tema No, porque Rocío, está bien, esa es la idea. Sí, sí, sí. Y mire que es lo mismo y es el tema de voluntades, ¿no? Y voluntades políticas. Y como su merced lo dice, a veces hay intereses de la entidad privada o intereses de muchos políticos dueños de la tierra, ¿no? Por ejemplo, como decía Juan Pablo, acá lo hemos visto en Eje Cafetero como para construir Pacífico 3 se miraron intereses mezquinos, ¿no? De expresidentes mismos metidos ahí comprando tierra y desplazando gente precisamente por dónde iba a pasar Pacífico 3. Y esos fueron prácticamente 20 años de litigio entre intereses de uno y otro sin tener en cuenta lo que pasaba con las comunidades, con los pueblos indígenas, con todo ese tema. Es muy, 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 muy complejo. Sí, señorita, muchas gracias.
Alfredo, ¿quieres contarnos algo? O Darson o Roberto, lo que tú quieras contarnos o compartirnos o frente a las lecturas, frente a los foros, cómo los han visto, frente al estudio de caso, cómo van. Eso, Alfredo, cuéntenos lo que su merced quiera. Buenas noches, docente, compañero. Pues no, viendo el tema del plan de ordenamiento territorial en cuanto a lecturas y pues lo que comentaban acá los compañeros, en ese caso, pues más que todo le voy a hacer una pregunta. Pues cuando usted sabe que los planes de ordenamiento territorial se realizan cada 4 años, que es los años de gobierno de un alcalde, un gobernador. En ese caso, o en ese orden de ideas, cuando uno diseña el plan de ordenamiento territorial y lo que explicaba el compañero, por decirle que las reservas de humedales ya no se encuentran pues en los sitios por diferentes cosas, uno en esos casos puede rediseñar el pod, ¿cierto? O sea, puede implementar otras maneras o, ¿cómo le diría? Invertir en otros espacios diferentes a eso por la justificación de que no Por se encuentran. remediación, Sí, por por la justificación. remediación de los espacios perdidos, ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí, sí es posible porque ahí dice, pues en las lecturas dice que uno Sí, puede rediseñar de acuerdo a lo que encontró y a lo que se piensa ejecutar. Sí, sí es posible en el transcurso de los 4 años irlo renovando o, eh, ¿cómo le diría? Renovando o, o si surgen nuevas ideas o nuevas necesidades, irlas ingresando en el plan de ordenamiento, sí. sí, claro, Alfredo, por supuesto que deben ser ingresadas y deben ser informadas, ¿no? O sea, los tomadores de decisión deben ir adaptando a las necesidades del momento, ¿no? Muchas veces, no nos digamos mentiras, en nuestro país inclusive hay afectaciones por la misma naturaleza, ¿no? Por terremotos, por inundaciones, por incendios, por erupciones volcánicas y toca hacer una adecuación sí o sí inmediata del plan de ordenamiento territorial. Entonces, los tomadores de decisión por emergencia, por una emergencia sanitaria, por una emergencia por la vida ecosistémica, toman decisiones inmediatas y luego informan al consejo, a la asamblea y deben hacerlo así, ¿no? De lo contrario, es muy complicado porque muchas veces está la vida en juego, ¿no? Por ejemplo, el tema de inundaciones, que lo hemos visto este año, en muchas partes del país las inundaciones han modificado los planes de ordenamiento territorial y los tomadores de decisiones deben adaptar las situaciones que están ahí. Claro, tiene que ser así. Y lo otro, pues son las dinámicas, como lo mencionaba Rocío, de los intereses de los gobernantes y de las personas que toman las decisiones, pero es así. Muchas gracias por el aparte, Alfredo, porque así es como debe ser. Y eso es lo que se necesita. Gobernadores y tomadores de decisiones empoderados, dinámicos y que estén actuando en función de la dinámica de la vida misma de una ciudad, de un territorio, de un gobierno que ellos simplemente son los administradores de lo que necesita la vida misma, del ecosistema y de las personas que habitan territorio. Muchas gracias. Darson, a ver, que levantó la mano, cuéntenos, ayúdeme con esa pregunta o lo que quiera aportar. Buenas noches, profe, y a todos los compañeros. ¿Me Muchas escuchan? gracias. Sí, señor, lo escuchamos fuerte y claro. Bueno, yo soy de un lugar que tenemos esquema de ordenamiento territorial, pero quedó en borrador. Y Darson, perdóneme, creo que quedó con el micrófono apagado igual que mi persona. ¿Puedes volver a prender el micrófono? Discúlpeme, Darson. buenas, y ahora sí, qué pena. Eh, Estoy en un sitio que tiene esquema de ordenamiento territorial. Somos un municipio de 6.000 personas. Eh, el EOT creo que es del 2000.
es un borrador. Ni siquiera tiene aprobación, ni firma, ni nada. Se hizo unas mesas de trabajo, pero no, no se alcanzó a surtir lo final. Pasamos un huracán, unas quemas, más erosión, más construcciones y el EOT sigue sin actualizar. Creo que van a haber unos vestigios de reuniones para actualizarlo este año, pero ya el gobierno del alcalde ya termina el próximo año, así que no creo que eso alcance este gobierno. Así que creo que la importancia de esos documentos, pues es muy importante esos documentos, pero tienen que estar actualizados y pues aprobados. Por ejemplo, aquí no seguimos rigiendo bajo ese documento, pero sigue sin actualizar. O sea, sí, es muy viejo, muy antiguo ese documento. Y es una problemática que tenemos acá en esta parte, en este municipio. Eh, y más que todo porque las personas se rigen, por ejemplo, quieren hacer una construcción en la playa, pero en ese EOT dice que solo pueden tener 3 construcciones en la playa. Pero los que asistieron a ese EOT tal vez fue un dueño de esa construcción. Y creo que la gobernanza y las reuniones tienen que ser más participativo porque, por ejemplo, si yo soy dueño de algo, de una construcción en la playa, por decirlo así, yo voy a estar a favor que solo hayan 3, pero no les doy cabida a otro, a otra persona, darle otra oportunidad. Y la persona no tiene la oportunidad de defenderse. Así que en esas reuniones de participación creo que hay que tener personas neutras. Muchas veces asisten muchas personas de la alcaldía, pero ellos solo son de 4 años. Ellos no son personal que llevan una vida en una entidad. Así que ellos van a ir por donde más le dé sombra el árbol. Así que muchas veces el tema de gobernanza y lo otro, las personas no les gusta ir a esas reuniones. Así que el uno, dos, 3 personas toman las decisiones y las otros 6.000, 5.000 no saben al respecto porque no asisten tampoco. Así que todo es un caos, pero toca buscar una forma de la participación. Así que eso quería compartirles, comentarles que no siempre todo es bonito. El plan es urgente, tanto el esquema como el plan, porque sin eso no tenemos un guía, todos van a hacer lo que quieran y no va a haber, o sea, oportunidad de tenerlos. Muchas gracias, Darson. Darson, discúlpame antes de cerrar, ¿en qué parte estás tú ubicado? Juan Pablo creo Estoy que en quiere la, participar. estoy en la isla de Providencia, Perfecto. en la parte insular Muchas de gracias. Colombia. Excelente, Darson, por su comentario y su presión y chévere compartir. Juan Pablo, si nos quieres aportar frente a lo que está hablando Darson o frente a lo que tú quieras, hazlo. Sí, profe, efectivamente, primero quería preguntar dónde estaba ubicado. Segundo, si, pues informarle a los compañeros que si la, las elecciones no fueron elecciones atípicas, pues no termina el próximo año, sino en 2 años. Y tercero, los esquemas de ordenamiento territorial, por lo general, en estos municipios tan pequeños, casi siempre los intentan formular a través de las alcaldías, pero personas particulares para sus beneficios propios. ¿Sí? Esa es una de las reincidencias en algunos municipios como estos. Pero me genera una duda, que es cómo se rigen por un esquema de ordenamiento territorial que aún no ha sido aprobado. Ese es lo complejo de todo. No ha sido aprobado, no sé si de hecho fue formulado, pero no fue aprobado. ¿Cómo se rigen de un esquema de ordenamiento territorial que no ha sido aprobado aún? Que cuando es aprobado, ese sí es la línea a seguir. Ese sí nos marca la línea a seguir, pero sin aprobación no podríamos seguir ese lineamiento que genera el esquema de ordenamiento territorial.
Claro, es un desorden Y así es. administrativo, ¿no, Juan Pablo? Eso, claro que sí, A ver, genera Rocío, también cuéntanos, está chévere el foro, algunos dale. problemas, genera algunos problemas jurídicos, ya que no se puede emitir ningún tipo de concepto, ni dar permiso, ni ningún tipo de licencia o algo por el estilo. Eso no tenía un fundamento. Y es necesario pues que lo tenga, porque al adoptar el POS le da esa libertad para tomar decisiones, o bueno, el instrumento, porque es el que nos dice dónde debemos nosotros establecer los tipos de uso de suelo, qué actividad se debe hacer. Entonces entraríamos en un Claro. problema legal porque estaríamos nosotros haciendo cosas que no están aprobadas. Entonces ya la entidad, el ente territorial entraría ya a responder jurídicamente ante eso, ¿no? Porque con qué piso jurídico está dando él, si no tiene un instrumento, no tiene una carta para que le guíe el cómo distribuir su territorio, el uso que le debe dar a su territorio y cuál es el fundamento para que lo dé. Entonces, ahí van a haber problemas graves por eso. Entonces, hay que Estoy tener mucho cuidado totalmente de acuerdo con usted, con esas cosas. compañera. Totalmente de acuerdo con usted. No, muchas gracias, Juan Pablo, por compartir hoy. Darson, por compartirnos este problema tan interesante de Providencia. Alfredo también por las ideas y Rocío por apoyarnos en esta parte jurídica tan importante. Dios me los bendiga. Seguimos en comunicación por el foro de dudas. Recuerden que la materia termina el 28 de octubre. Todavía tienen tiempo para hacer sus foros, para entregar sus casos de estudio. Y no, muchas gracias, seguimos en comunicación y ojalá próximamente nos volvamos a ver en otra materia. Bueno, Alfredo, antes de irnos, ¿qué quieres decir? Cuéntanos. No, bueno, respecto a lo que estaban comentando los compañeros, siempre por lo general cuando se organizan los esquemas o los planes de ordenamiento territorial son por intereses pactados, por intereses de los mismos administradores, que es lo que se ve por lo general siempre en el tema de las administraciones. Pues entonces era como eso, profesor, que quería pues... Sí, señor, siempre hay intereses de las personas en territorio y en ordenamiento territorial. Muchas gracias, cuiden mucho y yo sigo pendiente de sus foros, de sus casos de estudio y obviamente yo se los valoro muy bien y les hago su retroalimentación. Hasta pronto, Profe, que estén muy bien. del primer Dígame, foro, Profe, a mí luego, del primer foro no me lo ha calificado. Me calificó el ¿verdad? segundo me calificó el segundo y el tercero y el primero no me lo calificó. Ya lo reviso y miro a ver qué pasó. De todas Ok, formas, en el foro de dudas, Alfredo, recuérdame eso. Dime, pero usted no me ha calificado todavía el foro 1 y yo voy y lo reviso a ver qué pasó. Puede ser que listo, se me haya pasado por alto. Le listo, ofrezco listo. disculpas, pero yo se lo califico en esa semana fijo. No, no, Muchas tranquilo. gracias. Eso le recordaba. Bueno, listo, profe. Bueno, Muy hasta bien. pronto, que estén bien. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas Hasta noches. luego.